Saludos cordiales, tengan todos. ...37 0414 389 9148. Iniciamos entonces con en estos nuevos tiempos e interesantes avances que nos dicen que investigar también se hace con todo el cerebro. Entonces, cuando hablamos del perfil de un investigador, tenemos que contemplar que un investigador ha de tener condiciones neurocientíficas o neuroemocionales, en este caso, de neuroplanning para planificar todo su trabajo como investigador. Pero en principio, un investigador ha de mantener control emocional, eficiencia en los procesos cognitivos, como la memoria, la atención y concentración, la percepción visual, la revisualización o memoria visual, la reauditorización o memoria auditiva. También ha de tener capacidades técnicas, que es ese background de técnicas, instrumentos y conocimientos para emprender una labor investigativa. La interrelación humana debe ser cálida, efectiva y eficiente, porque cuando tú eres un ser humano que haces contacto con otro u otros seres humanos a los fines de investigar una información que requieres para poder posteriormente utilizarla, bien sea desde las técnicas estadísticas como a través de la investigación cualitativa desde un paradigma interpretativo, has de acercarte con mucha calma, serenidad, con claridad, con acuciosidad, pero sobre todo enamorando a esas personas que son tus informantes. Abordar situaciones imprevistas debe ser una gran cualidad del investigador, porque no siempre todo se da en los procesos de búsqueda como creemos, como lo hemos planificado. A veces hay situaciones que en el trato, en la cotidianidad, en ese momento de recoger una información, bien sea por la observación participante o bien sea por la interrelación a través de una aplicación de una encuesta o a través de una entrevista en profundidad o del trabajo en un grupo focal, hay momentos que pueden ser de incertidumbre y atacarte hasta la ansiedad. Sin embargo, cuando el investigador tiene esa calidez humana, puede abordar con mucha facilidad las situaciones imprevistas. Además, con una buena dosis de imaginación y creatividad, conducida por la intuición, que es esa vocecita interior que te dice o que te alerta en un momento determinado y emerge como una idea creativa para resolver cualquier situación imprevista. Es muy importante también tener en cuenta el trabajo en equipo sinérgico. Cuando investigamos, aunque la investigación sea propia, siempre es muy importante que contemos con algunas personas que nos asesoren. Un buen tutor es, por ejemplo,
un equipo sinérgico. Un asesor de contenidos es también un buen aliado en ese trabajo de equipo. Además de la comprensión que ha de tener la familia que nos rodea, porque habrá momentos en que nuestra mente se irá hacia su musa de producción intelectual y deberá dejar de lado en algún momento algún compartir familiar. Eso suele suceder. Así que vean cuáles son estas interesantes primeras características o competencias que deben rodear a cualquier investigador. Desde las neurociencias, que es un paradigma que hoy en día todo lo permea, y es porque es la que nos dice cómo funciona el cerebro. Entonces, un cerebro que funcione bien tendrá más probabilidades de ser un buen neuroplanning o un buen neuroplanificador de todo el proceso de la investigación. Sabrá manipular la velocidad en el tiempo que sea pertinente, sin entrar en la ansiedad de creer que está muy atrasado, que no lo va a lograr, todos esos pensamientos intrusivos de inestabilidad que más que apoyar lo que hacen es limitar las grandes ideas intelectuales de la investigación. Entonces, el entrenamiento neuronal ayuda a los investigadores a resolver todas estas limitaciones que en el camino vamos a conseguir. Lo importante es saber que va a haber limitaciones, que va a haber a lo mejor interrupciones comunicacionales con esa persona que en algún momento determinado es tu tutor, que te puedes de repente sentir a veces solo, solo y hasta desmotivado, pero que eso debe ser pasajero, que la persona que tiene seguridad en su metódica, pero más que antes que la metódica, el planteamiento de su realidad que va a estudiar para saber cómo eso se entrama con la metódica y con esas teorías fundacionales, entonces es como de alguna manera vamos a conseguir el hilo conductor para poder fortalecernos como investigadores, tener respuestas y todas que sean sostenibles y sustentables en el tiempo en que debo seguir mi investigación. Entonces, dentro del perfil de un investigador transformacional, deben existir las siguientes competencias. Comprender cómo funciona tu cerebro, en qué horas puede funcionar con mayor lucidez y en qué horas estás más cansado. Y de igual manera, emprender esa encomienda con informar clave. Sin ruidos, sino siendo poniéndome en el lugar del otro, no simplemente querer hacer las cosas cuando yo quiero y cuando yo puedo, sino que también hay que escuchar al otro, hay que entender que la flexibilidad es muy importante en la interrelación humana. Autorregular las funciones de ese cerebro del sentir o del cerebro límbico, o sea, controlar las emociones,
no llevarnos de primera a responder en tonos que quizás no son los más adecuados. Un investigador tiene que saber comunicarse. Un investigador tiene que saber en qué sentimiento está hoy a la hora de hacer una entrevista. No puede de repente sentirse angustiado o ansioso o deprimido o desmotivado cuando está en este trabajo de producción intelectual. Cuando una vez que tiene ese background de información, se tiene que sentar consigo mismo y decirse, vamos por más, con de repente al lado un café, con un vaso de agua, con el jugo que más le guste, para poder seguir adelante. Aprender a diferenciar a las personas de lo que es un problema. O sea, significa aprender a negociar. Muy importante. Buscar siempre alternativas para tener respuestas contundentes en aquellas experiencias investigativas que tiene de la mano, ¿ok? Mantener siempre un proceso de actualización y capacitación, eso se llama neuroplasticidad cerebral. Tomar decisiones con agilidad y siempre de la mano de esa intuición que es el amigo A número 1 de todos los seres humanos. Ejercitar el cerebro, mantenernos activos en lectura para que esos procesos cognitivos sean de alto nivel. Motivar, manejar las interrelaciones humanas, siendo sinceros, siendo auténticos, pero también controlando mucho ese sesgo de que yo soy un doctorando y tú eres simplemente una persona que me está informando, sino más bien haciéndote muy compañero de esa persona, porque esa persona va a aprender a establecer un lindo apego académico contigo, y eso es necesario en una investigación. Eso es lo que también se llama ser un líder carismático. Comunicarse siempre con respeto y con afectividad. Los afectos, los buenos modales, abren las buenas comunicaciones. Entonces, la formación de un investigador que mantiene los estamentos de la neurociencia, entonces pudiéramos estar hablando del neuroinvestigador como un término muy innovador de esta su servidora, tiene que ver con este esquema que podemos observar. Ser una persona emocionalmente inteligente con una comunicación efectiva, desarrollar nuestras múltiples inteligencias para poderlas procesar en los momentos en que sea pertinente durante la elaboración del trabajo de investigación, tener comunicación asertiva y efectiva, creatividad, desarrollo de nuestros procesos cognitivos, que la máxima es la lectura y la interpretación y la elaboración de esquemas y resúmenes de las teorías que van a ser las que nos van a permitir construir nuestro marco teórico, que está dentro del capítulo 2 de cualquier trabajo de investigación. Conocer potencialmente las habilidades que tenemos para poder hacer los análisis e interpretaciones, categorizaciones y triangulaciones, que son los grandes procesos metódicos que nos van a llevar de la mano con certeza. Capacitarnos para saber cómo aplicarlos. Eso tiene que ver con nuestros procesos cognitivos. Siempre organizar y planificar cuál va a ser nuestra ruta de investigación. Hacer un buen plan de trabajo, un buen cronograma de actividades.
para que el tiempo no se nos diluya entre las manos. Adaptar inteligentemente nuestras respuestas a nuevos desafíos que puedan emerger durante el proceso de investigación, sin conflictos, verlo como oportunidades que quizás permiten que la ruta de investigación se enrumbe en un camino no preplanificado, pero que es de mucha más valía que en donde estábamos únicamente enrutados. ¿Ok? Entonces allí a veces necesitamos de un buen mentor que nos apoye a dilucidar un entramado de ideas que tenemos, pero que no están organizadas. Y aquí es muy importante ser humildes para conseguir a ese buen mentor. En este sentido, las competencias de una persona emocionalmente inteligente deben estar presentes en un investigador. ¿Por qué? Porque un investigador necesita adaptabilidad y eso tiene que ver con competencias sociales y con empatía. Un buen investigador ha de tener valoración, que tiene que ver con la confianza que se tiene a sí mismo, con cómo valora toda su capacidad intelectual y toda su capacidad cognitiva, así como social. Las competencias de la persona emocionalmente inteligente tienen que ver con el investigador, porque el investigador ha de ser una persona que invite a la confianza. ¿Por qué? Porque en la confianza está la innovación, la iniciativa y el emprendimiento. Y siempre que se investiga, surgen estas características. Adicional, ha de tener integridad, porque un investigador ha de automotivarse, pero también ha de motivar al otro, ha de ser optimista, porque también tiene que apoyar al otro a que sea optimista y debe tener mucha disciplina y persistencia para poder trabajar con la ruta temporal creada para su investigación, sin demoras. En este sentido, hay algo importante también en la investigación o en el rol de un ser humano investigador, y es tener esa capacidad para resolver los problemas imprevistos, la motivación para el trabajo, trabajar en equipo, en esos equipos que uno va adosando a su vida como investigador, tomar buenas decisiones y sobre todo hacerle caso a su intuición. Porque a veces esa voz interior nos dice una serie de elementos y nosotros no le prestamos atención. Y lo que hacemos es confundirnos más en el proceso de investigación. De igual manera, tener en cuenta que hay un paradigma transpersonal muy bondadoso que tiene que ver con su yo, que tiene que ver con su universo simbólico bioemocional y que se evidencia cuando nosotros actuamos desde un abordaje, desde la investigación, pero que invita primeramente a entregarnos y a presentarnos como quien somos, como personas serenas, como personas con cable a tierra, como personas que respetamos las leyes del universo que gobiernan el ser humano, como aquellas personas que nos permitimos interactuar con las otras personas porque también las respetamos, como seres espirituales que sentimos y somos gente de fe porque creemos en lo que estamos haciendo, y por sobre todas las cosas, siempre equilibrar nuestras emociones para estar en estados de conciencia serenos. Todo esto es un perfil casi que idóneo de un buen investigador para tener éxito en el protocolo. Y los invito a siempre tener en cuenta un espacio de ejercicio de integración con usted, con su ser, un espacio para relajarse. Y este es un ejercicio muy sencillo, donde usted puede colocar una pequeña
música de relajación que puede perfectamente conseguirla en un canal de YouTube y ella puede apoyarlo a realizar este ejercicio que aquí le entrego y por allí, por ejemplo, una melodía que puede servir interesante que va haciendo este ejercicio donde cerramos los ojos, nos colocamos nuestras manos sobre las rodillas, la mano derecha y la mano izquierda sobre la izquierda, damos, inhalamos y exhalamos. Y eso siempre nos va a permitir hacer un buen contacto con ese corazón y con ese cerebro. Cada uno tiene un sistema nervioso particular y que a su vez nos va a permitir tener la certeza de no equivocarnos. Y si estuviésemos en el caso de que nos equivocamos, que sería muy humano, pues simplemente entender que podemos rectificar el camino. Y ahí es donde entran a colación en su vida esos equipos externos, como ese coach, como esa persona que está investigando igual que usted y le da una opinión, como el volver otra vez y regresar a los informantes clave para sincerar o profundidad en las expresiones que nos han encomendado, o sentarnos con un buen café, como yo lo digo, que un buen café es inspirador, con su tutor, o con alguna otra persona que sin quitarle a su tutor su rol, puede también apoyarlo en el camino certero de su investigación. Porque somos y recibimos del mundo lo que pensamos y lo que sentimos. Si yo siento mi contexto de investigación como un contexto conflictivo, como un contexto que me irrita, nunca voy a poder obtener de ese contexto el maravilloso mundo de investigación y el maravilloso informante, ni a tampoco a la maravillosa información que necesitamos obtener para que estas sus manos y su mente puedan crear toda la ruta de la investigación. A sus órdenes, doctora Irene Wickberg, siempre al servicio de todo el que investiga y siempre al servicio de la investigación. Investigar forma parte de la vida misma. Nacemos siendo investigadores. ¿Por qué? Porque desde el vientre materno investigamos cómo nutrirnos, cómo desarrollarnos y cómo salir de ese líquido amniótico que nos ha dado durante 40 semanas la mejor forma de vivir cómodamente y desarrollarme. Ya desde ahí estoy investigando. Así que la investigación, que sea nuestro camino, que sea nuestro destino y que nunca sea una imposición, sino un acto de agradable sabor. Abrazo de luz, su servidora, la doctora Irene Wickberg.